Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el nombre del Señor desde la instalación del Templo Betania, ya que hemos suspendido los cultos por las situaciones de los contagios, pero en el nombre del Señor, a través de estas transmisiones, queremos compartirle la palabra del Señor de una u otra forma, llegar a sus casitas, a los hermanos de la iglesia y para todos aquellos que también nos siguen desde las redes sociales. Reciban un saludo de parte de la familia pastoral del Templo Betania y pues como siempre, cada día Dios nos permite de una u otra forma poder darle gracias por todas las cosas que aún a través de las dificultades el Señor nos permite pasar. Así que a través de la bendita palabra del Señor, sabemos que la palabra de Dios es el que nos alimenta, el que nos motiva, el que nos hace crecer en fe, porque a través de la palabra, gloria al Señor, activamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y oír de la palabra de Dios. Así que yo les invito a que ahí donde se encuentre, tome su Biblia y busque en el libro de Deuteronomio capítulo número 6, versículo desde el 4 hacia el verso número 9. Ahí estaremos meditando en la palabra de Dios en estos minutos que el Señor nos permite estar con ustedes a través de este video. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has de permitir, Dios mío, hablar de tu bendita palabra a través de, Dios mío, de esta forma, Señor, de esta plataforma, en el nombre de Jesús, porque nuestra intención es que la palabra se hable y la palabra pueda llegar en cada vida, Señor, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos a través de tu bendita palabra, oh Dios Todopoderoso. Aleluya, amén y amén. Queremos en esta tarde, pues por ahí, ¿verdad? Comenzó ya a llover, gloria al Señor, bendición de Dios para mandarnos la lluvia, gloria al Señor, porque está haciendo en estos frecuentes días unos tremendos calorazos, pero gracias a Dios que está Dios derramando de esa lluvia de rocío del cielo para la tierra. Bien, vamos a hablar con el tema muy importante en esta tarde, con el tema el deseo de Dios para la familia. Muchas veces hemos hablado infinidades de temas en cuestión a la familia. Hoy es viernes y como hoy es viernes que pues en algunas iglesias acostumbran pues dedicarle al departamento femenil, otros a la familia. Pero hoy queremos hablar sobre un tema familiar. ¿Qué es lo que Dios desea a la familia? Cuando hablamos de deseo, gloria al Señor, nos referimos a una inquietud de desear, de querer, gloria al Señor, algo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos muchos deseos en nuestras vidas, gloria al Señor, en cuestión a la familia? Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos que el matrimonio perdure para siempre, queremos que todas las cosas nos vayan bien, queremos que siempre haya bendición sobre la familia, queremos también, deseamos que nuestros hijos siempre estén protegidos, en fin, hay muchas cosas que nosotros podemos desear a nuestra familia. Bien, pero ¿qué es lo que Dios realmente desea, gloria al Señor, a la familia? La familia, gloria al Señor, es primordial en los planes de Dios. Es sorprendente, amados hermanos, en cuestión de las responsabilidades en lo que se refiere a la educación de la fe. Y hoy vamos a ver acerca de este tema. Nos remontamos, ¿verdad?, en la historia de Israel, cuando Dios deseó, gloria al Señor,
dar una responsabilidad hacia los padres en el pueblo de Israel para la familia, para sus hijos. Y hoy queremos hablar sobre este tema, el deseo de Dios para la familia. Bien, como número uno, hermanos, amados hermanos, dice la Biblia que Dios deseaba, hermanos, que la palabra de Dios estuviera en el corazón primero de los padres. Aquí vamos a referirnos a algunos puntos importantes, porque no podemos nosotros desear muchas cosas a nuestra familia si no primero comienzan con nuestra vida. Es decir, hay cosas que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, que nuestros hijos valoren, que nuestros hijos adquieran, que nuestros hijos, verdad, gloria al Señor, siempre lleven en su corazón, en su mente y en su corazón. Pero la realidad del asunto es que tenemos que comenzar primero nosotros con los de la cabeza de la familia, es decir, con los padres. Y esto es muy interesante porque en el versículo 4, Dios primero habla con los padres, es decir, Dios primero habla con Israel, con los padres, y hacerle entender que Dios lo que deseaba es que en primer lugar en la vida de los padres, en sus corazones, se mantuvieran la palabra de Dios. Ahora vemos en el verso 4 y dice, oye Israel, gloria al Señor. Pero en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y le dice a los padres, estarán en tu corazón. Primeramente, Dios desea que su palabra esté en el corazón de los padres. ¿Quiénes son los responsables de la familia? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los responsables de la familia? ¿Quiénes son los responsables que la familia se mantenga estable, se mantenga unida, se mantenga activa, se mantenga en la dirección correcta? ¿Quiénes son los responsables? Esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos nosotros en la familia. ¿Quiénes son los primeros que deben de llevar la batuta? ¿Quiénes son los primeros que deben de mantener, gloria al Señor, la palabra de Dios, gloria al Señor, viva, activa y eficaz en la familia? Porque últimamente y tristemente y lamentablemente, hermanos, la palabra de Dios se va extinguiendo. Sí, quiero expresar esta expresión de la palabra, se va extinguiendo en su totalidad en la familia, porque se ha dejado esa continuidad, hermanos, de las generaciones, que la palabra de Dios permanezca. Acordémonos, en el pueblo de Israel dice la Biblia que habían de generación en generación en que se transmitía la palabra. Incluso dice la Biblia que hubo una generación, hermanos, que no conoció de Dios, que no creyó de Dios, porque esa generación, gloria al Señor, no se les recordó lo que Dios por largo de los años había hecho con el pueblo de Israel en los primeros padres del pueblo de Israel. Es decir, la negligencia o la necesidad o el peligro que se puede tener, que hermanos, que haya una generación que no conozca de Dios, que una generación, gloria al Señor, no tenga temor de Dios. Y lo que estamos viendo en la actualidad es, hay generaciones que no tienen ese temor hacia Dios, no tienen esa obediencia hacia Dios, desconocen la palabra de Dios, desconocen la regla básica de lo que Dios desea con la persona, con la humanidad, con la familia. Es decir, por eso la pregunta es, ¿quiénes son los responsables, gloria al Señor, de la familia? Y la respuesta es los padres. Los padres somos nosotros los responsables, los únicos responsables de la familia. Por eso hacia ellos Dios había dirigido esta palabra, gloria al Señor. Y vamos a ver lo que dice en Deuteronomio capítulo número 11, su versículo número 18. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras. Fíjense lo que Dios estaba en primer lugar dándole una gran responsabilidad en la vida de los padres, y le dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vosotros. Gloria al Señor. Fíjense nada más lo que está diciendo. Dios, hermano, dirige esta orden, esta palabra, esta ley, gloria al Señor, hacia los padres, y le dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Aquí comienza el asunto. Esto significa que la palabra de Dios, amados hermanos, debería de ser parte de la vida de los padres. Es como cualquier cosa en la vida actualidad, en la vida actual, donde se nos hace fundamental que haya en nuestra casa,
que haya en el matrimonio, que haya con los hijos, como cuáles cosas pueden ser fundamental, que no debe de faltar, gloria al Señor, en la familia, que no debe de faltar en el hogar. Pero se ha preguntado usted, ¿será que en nuestro hogar, será que en nuestra familia ha faltado siempre lo primordial y lo más importante de nuestra vida, que es la palabra de Dios? Pregúntese usted, ¿será que la palabra de Dios es la parte fundamental que tiene que ver con la familia? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es el que llena el corazón de la familia, el centro del hogar. La palabra de Dios tiene que ser la parte fundamental en nuestra vida para poder obedecerla. Gloria al Señor. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo número 46. 32:46 dice, gloria al Señor, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos al fin de que cuiden. Fíjense el orden que Dios le puso a los padres. Dice, aplica tu corazón a las palabras que yo te mando hoy, gloria al Señor, para que mandéis a tus hijos, es decir, para que les enseñes a tus hijos. Es como un ejemplo, ¿no? Podemos decirles a nuestros hijos, o podemos mandar, o podemos decirle a nuestros hijos que no digan mentiras cuando nosotros decimos mentira. No podemos decir a nuestros hijos que sean obedientes cuando nosotros no somos obedientes a Dios. Es decir, que Dios lo que le importaba o lo que le interesaba primordialmente es que los padres comenzaran a ejercer esta palabra, que empezaran a obedecer la palabra, para que entonces pudiésemos, que en este caso el pueblo de Israel pudiesen enseñar a sus hijos. Gloria al Señor. Tenían que ellos mantener esa palabra guardada siempre en su corazón y en su alma, en su mente. Es decir, que esa palabra, no, Dios deseaba que no se les olvidara en ningún detalle, sino que la repitieran. Y la forma de que la palabra se mantuviera viva y eficaz dentro de la familia es que los padres lo aplicaran primero en su vida personal y luego con sus hijos. Por eso la palabra de Dios, donde tomamos base al mensaje, es cuando dice, y la repetirás. ¿Y a quiénes? A nuestros hijos. Y en ese tiempo al pueblo de Israel le dijo, y se lo repetirás a tus hijos, gloria al Señor, en cada momento, en donde quiera que estén, amados hermanos. Bueno, ahora quiero mencionarles dos cosas que implican esta orden de Dios, gloria al Señor. Número uno, implica que el padre debe de tener como Dios al único Dios verdadero. Ese es el primer lugar. Estamos hablando sobre el deseo de Dios para la familia. Y deseamos como número uno que primeramente Dios deseaba que la palabra de Dios estuviera en el corazón de los padres. Como hoy en día Dios desea que la palabra esté en el corazón de los padres, para que ellos, que son los maestros del hogar, ellos puedan ejercer y aplicarlo con nuestros hijos, es decir, hacia nuestros hijos. Pero para eso primero tiene que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, al único Dios verdadero. Es decir, implica que el padre debe de tener como Dios al único verdadero, que no haya ninguno otro Dios, sino que sea Dios el único verdadero. A través de la palabra encontramos en el versículo número 4, entre los cananeos habían muchos dioses, pero Dios quería, gloria al Señor, que Israel, gloria al Señor, tuviera solamente un solo Dios. Gloria al Señor. Y eso lo encontramos también en la palabra de Dios. Por eso dice el verso número 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, bendito sea el nombre del Señor. Y lo encontramos también en Isaías capítulo número 45, versículo número 18, donde dice la palabra de Dios. Y nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Y dice Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el primer lugar, hermanos, que implica que el padre debía de tener en su corazón solamente a Dios como el único Dios. Es decir, que reconociera que Él era el único Dios, gloria al Señor, que existe sobre la tierra, que ha existido, que existe y que existirá por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. 2.
Esto implicaba que también los padres deberían de amar al Señor con todo su corazón. Es decir, primero, que reconocieran que para ellos era un solo Dios. Dos, tenía que los padres, para empezar, tenían que amar a Dios con todo su corazón. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Dice versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios. Primero le dice, reconozcan a Dios. Primero los padres tenían que reconocer que Dios era el único Dios verdadero, no había otro más, para que así pudiesen aplicarle la palabra de Dios con sus hijos. Dos, ellos tenían que amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Es algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, pregúntese usted como padre, pregúntese usted como madre. Gloria al Señor, ¿es Dios su única prioridad? Sobre todo para la familia también, en su vida personal. Preguntémonos, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? Porque hay algo que Jesús le dijo a los discípulos. Y eso lo encontramos en los evangelios. Dice, si me amáis, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Guarda mis mandamientos. Es decir, si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo en mi vida personal, tengo que demostrarlo con una actitud diferente como las demás gentes que dicen amar a Dios, pero que realmente, gloria al Señor, no expresan o no demuestran con hechos que aman verdaderamente a Dios. Por eso Jesús dijo en su palabra en los evangelios, hermanos, del Nuevo Testamento, y le dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amar a Dios no es solo, hermanos, un asunto de sentimientos, sino como aquel que dijo que amar, gloria al Señor, es aplicarlo en la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, gloria al Señor, debemos nosotros amar a Dios como en primer lugar. Esto es lo que Dios desea. Que, gloria al Señor, la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Pero para que esté en nuestro corazón, nosotros los padres tenemos que reconocer que Dios es el único Dios de nuestra vida. No hay más. Y segundo, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Bendito Dios. Número 2, el deseo de Dios para la familia. Dios desea que los padres, o sea, nosotros, enseñemos la palabra a nuestros hijos. Fíjese nada más, primero quiere que nosotros reconozcamos y que lo aprendamos a amar, porque ahí empieza todo. Luego, cuando ya nosotros hemos aprendido a amar a Dios y que Dios es nuestro único Dios verdadero, entonces Dios desea que nosotros como padres le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Y esto es muy importante en la actualidad, porque encontramos en una situación que nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos no quieren amar a Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios por diferentes cuestiones hoy en la actualidad que se presentan, hermanos, y hay una gran necesidad en la familia. Pero ¿quiénes son los responsables? Volvemos al principio. ¿Quiénes son los responsables en la familia? Nosotros los padres, de llevarle una educación espiritual. Fíjense, a veces como padres estamos tan, pero tan vamos a decir, vemos que nuestras responsabilidades más grandes es que nuestros hijos reciban una educación, ¿sí? Una educación secular. Los metemos a la escuela, al kinder, la primaria, la secundaria, la universidad, y muchas veces los padres se esfuerzan con tal de darle el mejor estudio, la mejor carrera a sus hijos. Y yo no digo que esto está mal, está bien hasta donde el padre pueda, hasta donde pueda, ¿verdad?, hacer todos los sacrificios para que sus hijos estudien, para que sean el día de mañana con una buena carrera. Pero lo importante también es que esto lo hemos dejado y muchas veces nosotros los padres pensamos que no es una responsabilidad o que no es algo importante, ¿verdad? Muchas veces ponemos cosas más importantes en cosas que verdaderamente, yo no digo que está mal, pero a veces pensamos que la palabra de Dios no es tan importante para nuestros hijos. Hay mucha familia cristiana que sus hijos pues, no son cristianos, que nunca se les habló de la palabra de Dios, que nunca se les enseñó las Sagradas Escrituras, y hoy en día sufren esas consecuencias. Gloria al Señor, pero Dios, eso es lo que Dios está deseando, que la palabra de Dios, Él mismo en su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, pero que también quiere que la palabra de Dios se hable en nuestra familia, con nuestros hijos, y que haya generación tras generación, pero que conozcan de un Dios vivo, que es un Dios verdadero, que nuestra familia aprendan a amar a Dios, aprendan a obedecer
obedecer a Dios, aprendan a mantenerse en ese temor de Dios. Pero nosotros, volvamos nuevamente en esto, somos los responsables en que la palabra de Dios se enseñe en la familia. A veces podemos confundir el asunto y pensamos o le damos toda la responsabilidad a los que son los maestros en las iglesias de los niños, al maestro, a la maestra de niños. Y muchas veces hasta los padres se molestan porque a veces le preguntan a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? Y a veces dicen, no, pues nada más coloreé, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a veces el padre se molesta o la madre se molesta y dice, no, pues ya no vas a ir otra vez al culto de los niños. Gloria al Señor. Pero a veces los padres pensamos que toda la responsabilidad son los maestros de los niños de las iglesias, y no es así. El primer maestro, gloria al Señor, en cuestión en la educación cristiana, somos nosotros los padres, que debemos de enseñar a nuestros hijos, de enseñarle lo que es de Dios, lo que Dios le aborrece, lo que Dios ama, lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Todas las cosas que tengan que ver con Dios y su obra, con su iglesia, con la palabra de Dios, nosotros somos los responsables de que mantengamos esta palabra por generaciones. Gloria al Señor. Bien, Dios desea que los padres enseñen la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos en el versículo número 7, donde dice, y las repetirás. Pero primero dice, oye, entiende que Dios es uno. Luego le dice, pero ama a ese Dios. En este caso, Dios de Israel le dice, ama a Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego, ahora, después de que ya hayas aprendido tú primero la palabra, lo hayas recibido, lo hayas amado, hayas obedecido fielmente la palabra, ahora lo que tú hayas aprendido de la palabra de Dios, ahora enséñaselo a tus hijos. Hoy en día, hermanos, hay padres que tratan de enseñarle a sus hijos su profesión. Por ejemplo, el que es mecánico quiere que su hijo sea mecánico, que aprenda a ser mecánico. El que es soldador quiere que su hijo también aprenda los oficios de su padre, el que es albañil también. Bueno, ahora vuelvo a repetir, yo no digo que es malo. Es bueno, es importante que los hijos también aprendan, gloria al Señor, aprender algún oficio, gloria al Señor, que va a ser muy fundamental para su vida. Pero también nosotros debemos que entender, los cristianos, gloria al Señor, la iglesia de Jesucristo, que nosotros tenemos que también enseñar a nuestros hijos, amados hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios dice, rogad, dice, gloria al Señor, al Dios de la mies, dice que envíe obreros para su mies, porque los obreros son pocos. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que si nosotros empleamos fielmente y obedecemos su palabra, como nos está diciendo, y le enseñamos a nuestros hijos, el día de mañana, hermanos, ni siquiera nos podemos imaginar que probablemente de nuestra familia salgan predicadores, evangelistas, maestros dominicales, músicos, adoradores, cantantes. Bueno, hay muchas cosas que Dios, hermanos, gloria al Señor, ha hecho, ¿verdad? En las familias, hay familias que Dios bendiga, las familias pastorales, que hay hijos que siguen, hermanos, este ministerio. Hay familias en la iglesia, gloria al Señor, que Dios ha levantado a jóvenes en la música, en la predicación, gloria al Señor, como evangelista. Y eso es muy bueno, porque es el resultado de lo que se ha sembrado con los hijos a través de la bendita palabra. Y aquí Dios le dice a Israel, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Fíjese la importancia. Dios nos está diciendo que tenemos que repetir la palabra, tenemos que hablarles de ello a nuestros hijos. Hoy a veces, desafortunadamente, nuestros hijos no desean escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando el padre se acerca y dice, hijo, busca a Dios, ama a Dios, lee la Biblia. Entonces a veces hay jóvenes o hay hijos que se molestan, se empiezan a enojar, y a veces le dicen al padre, ya vas a empezar hablando de la palabra, de aquí no es una iglesia, de allá tú, esa es tu vida, déjame a mí hablar, déjame a mí vivir la vida. Entonces hay jóvenes que no les gusta, no les importa, prefieren que se les hable de otras cosas, prefieren que se les hable de otros temas, gloria al Señor, que para ellos según son importantes, gloria al Señor. Pero hay jóvenes, hay hijos que no les gusta que le hablen de Dios, porque desde el principio no se les habló de la palabra de Dios. Es muy importante a nuestros hijos enseñarles a orar, enseñarles a cantar, enseñarles que aprendan textos bíblicos, obedecer la palabra de Dios, porque la Biblia es tan clara, porque dice en el libro de Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye, capacita, enseña
Dice, al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él, bendito sea el nombre del Señor. Una vez que los padres hubiesen puesto en su corazón la palabra de Dios, entonces podían transmitirlas a sus hijos. Y es por ello que la Biblia dice, y la repetirás a vuestros hijos. Esto nos habla de la constancia de la enseñanza, es decir, no dejar de enseñar. He aquí dos cosas que podemos también enseñar a nuestros hijos acerca de este pasaje. Uno de ellos, enseñémosles a amar a Dios. Que nuestros hijos aprendan a amar a Dios como nosotros amamos a Dios. El problema es que si nosotros no estamos amando a Dios, ¿cómo podemos enseñar a amar a Dios? Si nosotros decimos que amamos a Dios y no lo estamos demostrando con hechos, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos que amamos a Dios? A veces dentro de la iglesia, y eso está pasando, amados hermanos, a veces dentro de la iglesia tenemos ese problema que a veces hay cristianos, con todo respeto, hay cristianos que no les gusta servir. No les gusta, gloria al Señor, venir a la iglesia, no les gusta ayunar, no les gusta orar, no les gusta, gloria al Señor, hacer cosas dentro de la obra de Dios. Y a veces tenemos el problema con los hijos cuando están en las iglesias, porque a veces nosotros queremos a los hijos que aprendan, que enseñen, y a veces hay padres que hasta les molesta que los hijos los pongamos a barrer, pongamos a hacer limpieza dentro de la instalación de la iglesia, hacer ventas para continuar con la construcción o para el departamento de dicho departamento de la iglesia. Entonces hay padres, gloria al Señor, que se molestan y en vez de que estén contentos que los jóvenes o que los niños puedan aprender a servir a Dios. Si eso es una de las, desafortunadamente, de las malas costumbres que hoy podemos ver a veces en los padres, imagínense. Entonces a veces nos preguntamos, si así se vive en la vida de los padres, ¿qué será entonces de la generación que viene atrás de nosotros? A veces yo me pregunto, gloria al Señor, y esto está pasando. Hubo una generación, hermanos, que les gustaba ayunar, les gustaba trabajar en la obra de Dios. Oiga, en los años atrás habían gente que les gustaba trabajar en la obra de Dios, les gustaba, hermanos, venir a la congregación, las dominicales, y siempre voy a recordar hace años, ¿verdad?, hacia atrás, donde las dominicales se llenaban, gloria al Señor, antes de que entrara esta pandemia, claro, se llenaban años atrás, las dominicales. Salíamos como a la 1, 2 de la tarde, íbamos a nuestra casita, comíamos, descansábamos un rato y en la tarde otra vez estamos en el culto evangelístico. Hoy las personas a veces con trabajo vienen a las dominicales y si vienen a las dominicales ya no van al culto de la tarde o, gloria al Señor, no vienen a las dominicales y vienen en la tarde, pero en la tarde ya se quieren ir temprano. Entonces, fíjense, si esos son en la vida de los padres, ¿qué serán con los hijos, hermanos? Hay una generación que hoy no les gusta ayunar, no les gusta perseverar. Pregúntenle a su hijo si quiere ir a la iglesia, si quiere trabajar, hermanos, en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se ha, hermano, gloria al Señor, mal acostumbrado y desafortunadamente no se le ha dado una educación, hermano, cristiana a nuestros hijos. Y hoy lo estamos pudiendo ver en la actualidad. Ahora la pregunta es, imagínense, ¿qué pasará, gloria al Señor, si aún Cristo no viene? ¿Qué pasará, amados hermanos, con la iglesia? Porque, hermanos, ya los grandes van, hermanos, ya, gloria al Señor, pasando su temporada, y los nuevos, hermanos, si vienen con esa mala educación, imagínense cómo será la iglesia. 2, enseñémosles también a confiar en Dios. Esto se logra hablándoles de la obra de Dios. Nosotros, los padres que hemos vivido muchas situaciones en cuestiones de prueba y de enfermedades, es cuando ahí debemos de, hermanos, de enseñar a nuestros hijos que aún en medio de tantas circunstancias ellos puedan también confiar en Dios. Y vemos ahí, hermanos, gloria al Señor, en el verso número 20, en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles. Aquí, hermano, Dios está diciéndole a los padres que testificaran de lo que Dios había hecho con ellos, hermanos, en la tierra de Egipto, y hermanos, y en el desierto, gloria al Señor, y al cruzar el Mar Rojo. Es decir, que Dios estaba diciéndole que
que le testificara del poder de Dios, hermano, de las señales y las maravillas que Dios había hecho en la vida de ellos para que ellos también pudiesen creer en Dios y confiar en Dios. Por eso dice la Biblia, mañana cuando te preguntara tu hijo, es decir, ¿qué le vas a decir? Cuando ellos te pregunten qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces Dios le estaba diciendo a los padres, y le dirás así a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros, gloria al Señor, de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien, fíjese, todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Qué bonito, ¿verdad? Lo que Dios deseaba a la familia, deseaba a los padres con los hijos. Esto es lo que está faltando hoy en día, amados hermanos, que nosotros podamos ser el maestro en nuestro hogar, en la vida cristiana con nuestros hijos, para que nuestros hijos confíen, para que nuestros hijos no se distraigan en el mundo, para que nuestros hijos no sean llevados por el mundo, amados hermanos. Se ha perdido esto, hermanos. Aquí, en lo que se refiere, hermanos, en el libro de Deuteronomio, lo que Dios, hermanos, estaba diciendo a los padres, era levantar un altar familiar, un altar de adoración, un altar de enseñanza. Gloria al Señor, que hoy en día hace falta en el hogar. Gloria al Señor, porque no hay un momento que tomemos a nuestros hijos, a la pareja, y escudriñemos las Sagradas Escrituras de lo que hemos aprendido. Amados hermanos, padres de familia, usted que va a la iglesia, que usted que todos los días les gusta escuchar mensajes, amados hermanos, ahora pregúntese usted, ¿todo lo que usted ha recibido se lo ha enseñado a sus hijos? Todo lo que usted sabe se lo está dando a sus hijos, porque de nada sirve que nosotros sepamos la Biblia de hoja a hoja, como muchos expresan diciendo, y que se saben muchos textos, y que se saben muchas tantas cosas, pero preguntémonos, ¿son los primeros discípulos nuestros hijos? ¿Son los primeros en saber lo que nosotros hemos aprendido? Desafortunadamente hay padres que les enseñan a sus hijos malas costumbres, gloria al Señor, pero es necesario que nosotros enseñemos la palabra de Dios para que el día de mañana nuestros hijos hablen la palabra como es, porque hoy en día estamos en peligro. Hay personas que se levantan a hablar de la palabra de Dios a su manera, gloria al Señor. Queremos, o Dios quiere que hoy, Dios desea que la palabra de Dios se enseñe correctamente en nuestra familia, para que el día de mañana nuestros hijos hablen lo que es verdad, lo que es la palabra de Dios, para que ellos también testifiquen de ese Dios, del Dios que nosotros hemos creído y que confiamos y que ha hecho maravillas. Dios le bendiga, hermanos. Este es un mensaje en el cual nos gustó al leerlo y quisimos compartirlo. Así que, amados hermanos, pues Dios les bendiga y esperamos en el nombre del Señor que una vez más esta palabra pueda ser el motor, pueda ser la fortaleza, la confianza en Cristo Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, su amigo y pastor Elías Gómez Sánchez, desde las instalaciones del Templo Betania.